Desde un considerable aumento en el rendimiento de Windows 11, llega Firefox a la nueva Microsoft Store, pero con demasiadas inconsistencias. Se revela un nuevo método para instalar una APK de Android en Windows 11 por medio de terceros, y Windows 11 Build 22499 ya está disponible con nuevas novedades. Así es que vámonos con esa intro y comenzamos. Pero antes de iniciar con este video es traído a ustedes gracias a la magnífica herramienta 4D Dig, la recuperación masiva de datos en Windows, la solución todo en uno para realizar la recuperación de datos. Recupera más de 1000 documentos, incluyendo fotos, videos, diferentes tipos de archivos con diversos formatos. Prácticamente recupera ahí, por ejemplo, de una USB, un disco duro externo. Realizas todo esto de una manera totalmente certera, el escaneo totalmente profundo, el escaneo rápido. Puedes ahí visualizar lo que son los archivos que se han escaneado, poder analizarlos, poder observar cuál es el que te agrada, poder recuperar simplemente con un par de clics. Obviamente los recuperas directamente ahí, por ejemplo, a tu escritorio, y de esta manera estarás rescatando toda clase de datos perdidos que tengas ahí en tus unidades extraíbles o inclusive en tu sistema operativo. Así es que ya lo sabes, 4D Dig, la recuperación de datos en Windows a tu alcance con un par de clics. Todos los enlaces de esta magnífica herramienta te los voy a estar dejando ahí abajo en la descripción. Dicho esto, vamos a comenzar. Y muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente irrefutable de información de noticias, sección denominada como Windows News. Vámonos al grano porque de primera mano ya puedes actualizar a Windows 11, también a Windows 10. Esto es algo que ya había destacado justamente en un video pasado, pero se me olvidó mencionar que este último parche viene a solucionar 55 vulnerabilidades, pero también mejora el rendimiento de Windows 11 para procesadores AMD. Bien sabiendo que el parche acumulativo que se lanzó en octubre venía a solventar eso, pero este parche ya lo viene a confirmar. Ahora sí que si tienes pues un procesador AMD Ryzen, tenía ese problema en el rendimiento, pues este parche último, el KB572.15, ya te viene a solventar demasiados problemas en el rendimiento, pero también varios fallos en el explorador de archivos, fugas de memoria, retrasos en algunos dispositivos con Bluetooth. Así es que ya está solventado todo esto, ya cada vez está más estable Windows 11, así es que podríamos decir que está un poco más recomendable ya pasar de Windows 10 a Windows 11, más sin embargo habría que ver que ya se presentaron ciertas vulnerabilidades, pero fueron solventadas 71 boots que tal cual fueron solucionados. Así es que esta actualización ya está disponible. Ya había destacado todo y más acerca de este update. Te voy a estar dejando el video abajo ahí en la descripción. Por otra parte, Mozilla ha estrenado hoy su versión de Firefox para la Store de Windows 11 y Windows 10. De esta forma los usuarios tendrán un nuevo método para descargar este popular navegador, y es que ya sabemos que con Windows 11 Microsoft está cediendo en algunas de sus políticas, y un claro ejemplo es básicamente su tienda, porque no solamente se pueden descargar ciertas herramientas ahí, sino también la competencia directa de Edge Chromium. Así que pues las cosas están cambiando un poco, pues ya se pueden cargar ahí aplicaciones Win32. Y a destacar que, si bien es cierto, llegó Firefox ahí en la Microsoft Store, un popular navegador, pero hay demasiadas inconsistencias porque aún le falta demasiado pulir el trabajo a Microsoft en referencia a su tienda, porque ahí con una simple búsqueda donde escribas Mozilla Firefox o Firefox te estará apareciendo demasiadas aplicaciones que prácticamente ni al caso, como por ejemplo tutoriales para Firefox, guía para Firefox, guía para Firefox Browser, web, y bueno, básicamente ahí herramientas que prácticamente son totalmente inútiles, que te hace la pregunta del por qué Microsoft permite que usuarios o desarrolladores carguen ahí ciertas ads que prácticamente no sirven de nada en lo absoluto. Habría que conocer las razones. Y bueno, después a destacar que, si bien es cierto, ya había elaborado varios videos acerca de cómo instalar ahí aplicaciones de Android en Windows 11, si bien, y ya lo destaco, si eras insider o no. Así es que varios métodos, con lo cual pues básicamente hace unos días, y no lo destaqué, no quise elaborar otro video, pero de igual manera si lo quieren déjenme saberlo abajo ahí en los comentarios. Recientemente se ha liberado otro nuevo método para instalar APKs de Android en Windows 11 por medio de una aplicación de tercero. Es por medio de una herramienta llamada WSA Tools
para automatizar la instalación de APKs de aplicaciones básicamente de Android y Windows 11. Los créditos son para un desarrollador que básicamente lo compartió todo esto vía Twitter. Esta es una nueva aplicación de terceros que ha eliminado la necesidad de utilizar el símbolo de sistema, PowerShell, instalar manualmente las aplicaciones de Android, una forma más sencilla, más fácil. Más sin embargo, pues sí, esto ya tiene un par de días, no elaboré un video, pero sin embargo en Windows Later ahí destacaron paso a paso cómo realizar esto. Te voy a estar dejando la fuente oficial abajo en la descripción, de igual manera lo que es el enlace directo del WSA Tools, y déjame saber si quieres que elabore un video detallado, pues lo estaré realizando, claro que sí. Instalar la APK de Android en Windows 11, localizar lo que es el archivo ahí, descargar y ejecutar WSA Tools desde Microsoft Store. Y bueno, es un instalador de APK para el subsistema de Windows para Android y requiere que los usuarios seleccionen manualmente las APK y hacer clic en el botón de instalación, y de esta manera ya queda todo listo. Sin embargo, asegúrate de haber descargado el ADB del sitio web de Google y todo estará completamente pues de una manera eficiente. Windows 11 se ha lanzado en la build 22.499, ahora disponible con nuevas características para el canal de desarrollo, y bueno, ya completamente disponible. A destacar que ya se encuentra también la ISO, ahí lo destacó Microsoft, build básicamente 22.499 R pre-release, así es que enlaces abajo en descripción. A destacar que Microsoft agregó un interruptor de silencio y activación de silencio a la barra de tareas para Microsoft Teams y aplicaciones de terceros que admiten la función. Viene con otra característica para la barra de tareas, pero actualmente es exclusiva de Microsoft Teams. La función te permite compartir rápidamente el contenido abierto en cualquier aplicación que se ejecute activamente en segundo plano en las llamadas de reunión de Teams. Esto funciona directamente desde la barra de tareas y elimina la necesidad de compartir manualmente la reunión. Microsoft dice que no habrá interrupciones cuando intentes compartir el contenido de la aplicación directamente desde la propia barra. Para comenzar, simplemente hay que iniciar Microsoft Teams y unirse o crear una reunión. Cuando estés en una reunión, colocar el cursor sobre las aplicaciones que se ejecuten en la barra de tareas, y una vez hecho esto, aparecerá un nuevo botón para compartir pantalla. Compartir esta ventana si se estará llamando. Si haces clic en ese botón, podrás compartir la ventana de la aplicación con los asistentes de la reunión. Una función sin duda interesante. Si ya estás en una reunión a pantalla completa y presentas diapositivas de PowerPoint, puedes mover el mouse hacia la parte inferior y la barra de tareas, y ahí ya estará apareciendo que se estará compartiendo con los asistentes. Microsoft está probando actualmente esta nueva experiencia de uso compartido de pantalla desde la barra de tareas con algunos usuarios, y va a requerir la instalación de Teams para el trabajo o escuela. Y bueno, también vale la pena señalar que la experiencia de compartir pantalla en la barra de tareas de Windows 11 no se limitará solo a equipos a largo plazo. Los developers pueden actualizar su aplicación y agregar esta capacidad para mejorar su experiencia de uso y de una forma compartida. Otras mejoras en cuanto a esta build 22.499 es que Microsoft facilita la visualización de los elementos visuales de enfoque del teclado en la vista de tareas con Almastat. El historial del portapapeles de Windows ahora debería ejecutarse correctamente, y Microsoft ha abordado los bloqueos en cuanto al Explorer.exe que se informaron sobre el uso del teclado en modo táctil. Así es que ahí lo tendríamos. También, como destacado, ya está en formato ISO, el archivo ISO que se puede descargar, enlace abajo en la descripción. Y bueno, ya puedes localizar, si eres del canal de desarrollo Windows Update, ahí localizar tus actualizaciones, y bueno, de esta manera reiniciar y aplicarlas de manera efectiva. No hay demasiado a destacar. Recuerda, como siempre, suscribirte a este canal para que te esté pues informando todo de manera puntual, y esperemos que ya muy pronto se lance 21H2, esta actualización que está demorando demasiado. No sé por qué Microsoft está tardando. Yo creo que obviamente esta es una actualización pues que no trae, y ya sabemos esto, que no trae demasiadas novedades. De igual manera ya la deberían haber lanzado. Así es que hasta aquí me despido. Master Tutos fuera. Peace out.